Educar a un hijo, ¿qué es? Es enseñarle a usar bien su libertad y a que sea responsable de sus actos. Hay muchísimas definiciones de educación. Yo me quedo con esta porque orienta mucho para el desarrollo de los elementos que necesitamos al proceso educativo. Es usar bien su libertad. Hay que enseñar al hijo lo que es bueno y lo que es malo. Y a que sea responsable de sus actos, que asuma las consecuencias de sus actos. Mamá, quiero aprender 4. Ay, y como nosotros anhelábamos cuando estábamos jóvenes ser cuatrista y no lo fuimos, entonces cuando el hijo nos dice quiero tocar 4, ya va a estar realizado mi sueño. Salimos corriendo, le compramos el 4, le buscamos el profesor y empiezan las clases. Cuando el niño empieza a ver que no basta con tener el 4 para ser cuatrista, sino que hay que poner empeño en darle esa cuerda y a los trastos. Entonces, a la 4ª clase le dice, mamá, yo no quiero seguir en las clases de 4. Esto no me gusta, eso de estar practicando todas las veces. Y como uno le costaba un poquito llevar al hijo a la clase de 4 con la cola y la cosa y la carrera y la cosa, uno dice, bueno, sí, me hubiera encantado que fuera cuatrista, pero la verdad es que si no quiere, bien bueno. Yo me quedo tranquila en mi casa, bien bueno, que no va para la clase de 4. No. Si nosotros asumimos la responsabilidad de buscarle un profesor y comprarle un 4 y aceptar su deseo de aprender a tocar 4, hasta que no sepa tocarlo, sigo estresada llevándolo para la clase de 4. Pero tengo que persistir en eso, porque si no, no estoy desarrollando su voluntad. Esto es importante. Tiene que ser responsable de sus actos. Si quiso tocar 4 significa práctica, tiempo de práctica para aprenderse la canción. Educar exige preparación. Hay que saber en cada edad y en cada momento qué conviene hacer. ¿Qué hay que hacer? En cada edad y en cada momento. Y saber para qué educar también es necesario. Se necesita saber cuál es la finalidad de la educación. El para qué educo. El para qué educo. Se necesita saber cuál es la finalidad de la educación, porque tenemos que tener claro qué es lo que queremos conseguir con cada uno de nuestros hijos, porque todos son distintos. No podemos ser como una persona que sale de viaje sin haber decidido a dónde ir. En estas condiciones, el viajar es una actividad entonces sin sentido. A ninguna se nos ocurre preparar una maleta y salir y irnos para el aeropuerto y no saber por dónde vamos. Y se está bueno, resulta que estamos un poquito educando de esta forma. Entonces, si una persona sale de viaje sin haber decidido a dónde ir, es absurdo. En estas condiciones el viajar es una actividad sin sentido. Y Séneca, gran pensador, decía que para el navegante que no sabe a qué puerto se dirige, todos los vientos le son contrarios, porque no sabe dónde se dirige. Y así estamos nosotros a veces como padres. No sabemos qué hacer con el niño de 3 años que le dice a su mamá, loca, cállate. 3 años. Como 6 años en el automercado. El niñito iba metiendo cosas en el carrito y la mamá se lo iba sacando. Y el niñito le dijo, maluca, ¿por qué no quieres lo que yo meto? Eso es lo que a mí me gusta. Así, mandando a la mamá en el automercado. Bueno, todos los vientos le son contrarios. Pero no basta saber a qué puerto se quiere llegar. Es necesario
además, que ese puerto, ese objetivo, valga la pena. No sirve ir a cualquier parte, a donde va todo, a donde está de moda, a donde me apetece. Hay que ir donde uno decide ir libremente, después de haberlo pensado, porque ese lugar es el mejor para mí o para mi hijo, porque es el que nos hace más bien como personas, que es lo que estamos formando, personas formando personas. En el matrimonio se forman las personas. Ustedes dos se comprometieron a ayudarse mutuamente cuando se casaron. Ajá. Eso es un proceso educativo, ayudarse mutuamente. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo hasta que nos metan en el cajón y otro ayuda a llevarnos al cementerio. Ayudarnos mutuamente. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, con cada uno, ayudarlos a ser mejor persona. Hay que ir donde uno decide ir libremente entonces. Por eso les invito a pensar, ¿para qué estoy educando a mi hijo? ¿Para qué le estoy preparando? Tenemos que pensar eso. Les voy a dar una simple respuesta. Bueno, anoté 6. Aprender a ganarse la vida, puede ser que pensamos, aprender a ganarse la vida. Que sepa encontrar entonces los medios necesarios para atender las necesidades materiales, de alimentación y vestido. Esto implica que tiene que aprender entonces un oficio o una profesión para poder ganarse la vida. Puede ser que lo estamos educando para que aprenda a cumplir los deberes u obligaciones de la vida personal y social de forma responsable. ¿Ah? Sus deberes de hijo, padre, amigo, profesional, ciudadano, etc. Esto significa entonces que hay que enseñarle a vivir con los demás, si eso es tan importante para nosotros. ¿Ah? Puede ser que educamos para que aprenda a vivir honestamente conforme a la virtud, o que aprenda a resolver los problemas típicos que surgen en la vida. Para que aprenda a resolver los problemas típicos que surgen en la vida, es necesario que tenga un poco de fe, optimismo, esperanza, ¿ah? Que sea un poco positivo, ¿verdad? Y los que tengan alguna fe religiosa, cualquiera, la que cada quien tenga, pues que entonces que haga vida su creencia religiosa porque le va a ayudar. Los psiquiatras dicen, y esto se lo oí yo al doctor Vegas en el Santiago de León, cuando mis hijos estudiaron allí, el doctor Vegas decía que cuando lo convocaron para fundar ese colegio, los que lo convocaron para hacerlo, le decían que ellos no querían clases de religión. Y entonces él les dijo, perfecto, yo los acompaño en este proyecto, pero se va a dar religión. Pero doctor Vegas, ¿y usted no va a misa, ni usted cree tampoco así tanto? Pero me he dado cuenta en mi consulta psiquiátrica que los que mejor superan sus problemas son las personas que tienen una fe. O sea, la fe es importante en la vida del hombre. Aprender a dirigir la propia vida, entonces, significa que aprenda a ser autónomo para que tome decisiones. Aprender a ser feliz puede ser otra de las razones por las cuales educamos. Yo quiero educarlo para que sea feliz. Esto significa que aprenda que la felicidad depende de él, de su actitud ante la vida, que no depende de su hacer ni del tener, sino del ser. Por lo tanto, depende de qué, de sus hábitos y de cómo haya trabajado los hábitos para que se transformen en virtudes, de lo que él sea como persona. Pero resulta que hoy en día estamos viviendo un problema. ¿Y cuál es este problema? Que reducimos la vida solamente a una sola dimensión de la existencia. Por ejemplo, el bienestar material. Y cuando se plantea la vida solamente en función de intereses, gustos y apetencias personales,
con el olvido del crecimiento como persona, como crecimiento de esas 5 dimensiones que les dije de la persona. Entonces hay personas que se dedican a desarrollar mucho la parte física, el cuerpo, ¿ah? Y bueno, sentarse a jugar ludo con el niño que quiere jugar un poquito de ludo o de monopolio, pero esto me estropea mi ida al gimnasio. No, mi amor, no, yo no voy a dejar de ir al gimnasio, esto es importante para mí y ve a ver, juega tú solo o ve a ver a quién consigues para jugar contigo ludo. Estas cosas se dan fácilmente dentro de la vida familiar. La preparación para la vida no apunta a una vida solo materialmente lograda, bienestante, o solo socialmente satisfactoria, exitosa, que tenga éxito en la vida, o solo profesionalmente brillante, que tenga un buen puesto, o solo familiarmente bien relacionada, una buena boda. Apunta, dice un profesor que yo tuve en la Universidad de Navarra, a una vida creciente, porque vivir es crecer, en los principales sectores vitales, en lo físico, en lo espiritual, afectivo y trascendente. Apunta a la madurez personal, apunta a la vida feliz. No es malo disfrutar sanamente de las cosas buenas de la vida, conversar con los amigos, practicar un hobby, ir a la playa o pasear en el campo, hacer un viaje a un lugar interesante. Tampoco es malo tener éxito profesional y social o ganar mucho dinero. Nada de eso es malo. Todas estas actividades y situaciones son muy buenas si se plantean como medio al servicio de la mejora personal, propia y ajena. Si son medios y no son fines. En cambio, serán perjudiciales si se plantean entonces como un fin en sí mismo. Por ejemplo, vivir para disfrutar los placeres sensibles, vivir para el éxito y el dinero. Convertir los medios en fines es un desorden y hoy estamos desordenados. Estamos desordenados y hay que pensar si estamos dentro de esa ola de desorden o no. Convertir los medios en fines es un desorden que tiene graves consecuencias para la vida humana. Y en nuestra sociedad actual es bastante frecuente. Existe un permisivismo moral que se traduce en la práctica en que no existen malas conductas. Ya no se le está enseñando al varón a ser varón, no, porque él tiene derecho a seleccionar su género. No. Al varón, si es varón, sabemos que es varón desde que está en el vientre, con los recursos que hoy en día existen, ¿verdad? Que a todos se les ve sus genitales. Si es varón, cuando nazca, hay que educarlo como varón y a la niña como niña. Están metiendo unas ideas extrañas. Nada es malo y encima nos exigen respetar lo malo. Nada es malo y si nada es malo, todo es permitido. Y si todo está permitido, ¿por qué luchar contra la inclinación a vivir solo para el poder, el éxito, el dinero y el placer? Porque no tiene sentido. Porque si eso no es malo, bueno, yo no voy a luchar contra eso. Por ejemplo, algo frecuente es reducir la persona a estudiante. Y esto voy con el ejemplo porque estamos en un colegio. A la persona de estudiante. Y el estudiante a un ser que obtiene buenas calificaciones. Hijo, yo lo que quiero es que usted saque de 15 para arriba. No haga nada en la casa. Usted lo que tiene es que estudiar. Porque para eso lo tengo en un colegio. No. Si la única oportunidad que tiene de formarse como persona es haciendo cosas en la casa. Y si no hace cosas en la casa, no va a aprender a ser persona.
de manera integral. Tenemos entonces que desarrollarle esas dimensiones de la vida personal y social, que sea un buen hijo, que sea un buen amigo, que sea un buen compañero. También se está olvidando atender algunos aspectos fundamentales en la mejora personal. Aprender a pensar, aprender a querer. Es la educación de los sentimientos, la educación de la voluntad, la educación moral. Aprender a convivir, aprender a trabajar, aprender a hacer buen uso del ocio y del tiempo libre. Son cosas que el hijo tiene que aprender. Todos estos aspectos, hoy desatendidos en gran parte, forman la integralidad de la persona humana, de su vida, y son más importantes que el éxito académico, que saber informática, que hablar varios idiomas o que ser capitán de un equipo. Y esto se aprende en la familia. En la familia. Una anécdota, que me quedan unos pocos minutos, pero una anécdota personal. Cuando uno tenía la época de las chequeras, que uno tenía que anotar en el taloncito lo que el gasto, a mí se me olvidaba. Y la costumbre en la familia nuestra era que los hijos adoptaran, cada quien escogía una actividad. Y uno de ellos llevaba el control de mis gastos. Y al final del mes se reunía con su papá y presentaba la relación de mis gastos. Bueno, entonces resulta que yo me olvidaba de anotar en el taloncito, y al olvidarme de anotar en el taloncito, él tenía que ir al banco para ver qué era cuánto me quedaba, porque no había computadora en aquel momento. Y entonces él perdía tiempo yendo al banco a buscar el estado de cuenta mío, porque llegaba era por correo y a veces ni llegaba. Y entonces un día me dijo: mamá, yo no puedo seguir llevándote las cuentas, estoy perdiendo demasiado tiempo yendo al banco. Estaba estudiando en ese momento en la Simón Bolívar, donde terminó, y entonces me decía: me lleva mucho tiempo. Le dije: mi amor, eso no, tú asumiste esta responsabilidad, yo no te puedo eximir de ella, voy a reunirme con tu papá y le voy a transmitir tu inquietud. Nos reunimos, Luis Ernesto y yo, le transmito la inquietud, y Luis Ernesto me dice: pues mira, que deje alguna materia para que tenga más tiempo de ir a buscarte la cuenta al banco, el estado de cuenta al banco. Porque lo que él está aprendiendo llevándose las cuentas no se lo enseña a la Simón Bolívar, lo va a aprender aquí en la casa. Entonces, en cambio, la materia sí él la va a sacar, porque eso es interés de él, y la va a sacar, va a tardar un poco más, pero no importa, en beneficio de él. Cuando nos reunimos con él y se lo comunicamos, nos dijo lo que ustedes ya saben: qué locura, ustedes son unos papás raros, son los únicos papás que dicen eso. ¿Ah? Todos los papás dicen: estudia, cuidado, saca las materias, coge más materias para que sea más rápido. ¿Ah? Y ustedes me dicen que no inscriba una materia para que yo el tiempo de esa materia se lo dedique a buscar los estados de cuenta. Sí, mi amor, porque lo que queremos es que tú aprendas a participar dentro de la familia, que es un equipo, y ese equipo va a funcionar en la medida que cada uno de ustedes aporta su tiempo. Y eso no te lo enseña la Simón Bolívar. La materia esa la vas a aprender cuando tú decidas aprender. Al final del cuento termina que él se inscribió en todas las materias y fue las veces que fue necesario al banco, y no hubo problema en ese sentido. El problema lo tuve yo, que tuve que empezar a exigirme el que no se me olvidara contar el taloncito, porque quedamos con el compromiso de que cada vez iban a ser menos los talones vacíos. Entonces, de parte y parte, él iba a luchar y yo también, ¿okay? Y me sirvió a mí muchísimo. Ok, entonces hay que preparar a los hijos para cada una de las etapas de la vida: infancia, adolescencia, edad juvenil, edad adulta, e irlas relacionando para que se establezca entre ellas una continuidad. Ahora, ¿cómo hacerlo? Rápidamente vamos, porque ya llegué a las 8:30, que es la hora pautada, pero rápidamente les muestro esto, que, bueno, es difícil. ¿Cómo hacerlo?
Es difícil decir muchas cosas en poco tiempo cuando uno tiene muchos deseos de decirlo y no hay tiempo. Aunque Séneca dice que es relativo el tiempo, pero eso entre comillas. Ok, entonces, apoyándose en los tres soportes de la educación, lo vamos a lograr. Autoridad, ejemplo y paciencia. ¿Autoridad en qué consiste? Permite a los padres conducir a los hijos a buen puerto. ¿Y cómo los vamos a conducir a buen puerto? Transformando nuestra autoridad en un servicio que exige controlar, moderar, el gritar, el repetir, el perdonar, el castigar y el amenazar. ¿Le suena esto? No, casi. Ok. No me distraigo mucho, de ahí tengo unos ejemplos muy buenos, pero no hay tiempo. Es difícil predicar sin practicar lo que se practica. Lo que se predica, perdón. Que nos vean luchar por ser mejores personas. Ese hijo vio que yo luchaba por acordarme que cada vez eran menos los papelitos y al final del año, del año académico, bueno, tuvo que ir menos veces al banco, porque yo me esforcé un poquito y él vio que me estaba esforzando. Luego, tercer elemento, paciencia. La paciencia, a mí me gusta mucho una definición que se la escuché a un profesor que tuve judío, que decía, la paciencia es sufrimiento a largo plazo. Sufrimiento a largo plazo. Pero como estamos en la época de la inmediatez, eso de los largos plazos no nos gusta. Y sufrir menos todavía. ¿Cómo vamos a soportar ese sufrimiento? Con dos virtudes que están de vacaciones hoy en día. Fe en lo que no he visto y esperanza en que va a ocurrir. Le pedimos al hijo que vista la cama antes de irse al colegio. Y cuando pasamos por el cuarto vemos que la cama no está vestida. Entonces nosotros, como nos molesta a nosotros ver la cama desvestida, y en vez de cerrarle la puerta al niño y no ver la cama desvestida, que yo lo que hay que hacer es cerrar la puerta. Entonces, corremos y vestimos la cama, y mientras vestimos la cama protestamos, y estamos diciendo sapos y culebras del niño. Así es. No. Sufrimiento a largo plazo. Fe en que en algún momento la voy a ver vestida, y esperanza en que él va a aprender a hacerlo. Él va a querer hacerlo. Las dos cosas. Porque puede aprenderlo, pero no quererlo. Uno de mis hijos me decía, pero mamá, si la voy a tener que vestir en la noche, ¿para qué la voy a vestir en la mañana? Pero llegó un día en que empezó con una alergia, y resultó que la primera pregunta que le hizo el médico fue, ¿su sábana tiene encima algún sobrecama? Dijo, no. Vamos a empezar por ahí, para que cuando usted se acueste no haya polvo en su sábana. Una cosa sencilla. Entonces, él empezó a verle una razón a vestirla, porque le fastidiaba estornudar demasiado. ¿Ok? Hay que darle razones a los hijos. En el IPEF tenemos una regla mnemotécnica, rapoverca, razones poderosas y verdaderas que conduzcan al cambio. Rapoverca. A los hijos hay que darles razones para que hagan las cosas y que no las compren. Termino con estas láminas que simplemente no las voy a explicar porque no hay tiempo. Ya me pasé 5 minutos. Con todo lo que hemos dicho, resulta que cada uno de nosotros como familia tiene que estar dentro de un proyecto gradual de responsabilización creciente, que es lo que queremos con nuestros hijos. Que cada vez crezca más la responsabilidad. Ese proceso gradual de responsabilización creciente empieza desde que nace, en su periodo vital. Enseñar a autodisciplinarse
tenemos que en el periodo sensitivo afectivo enseñar a querer, enseñar a servir y enseñar a pensar. Si desarrollamos todo eso, vamos desarrollando la responsabilidad de nuestros hijos y cada vez será menor la sustitución. Ah, no, pero nosotros estamos apurados y el niño ya es la hora de, falta poquito para entrar al colegio, y entonces lo vestimos, le amarramos los zapatos, le damos el bulto y le metemos el sándwich en la boca. No puede ser. Toda sustitución innecesaria provoca una limitación en el desarrollo de quien la recibe. Viene todo este proyecto educativo que me lo voy a brincar y pasamos a lo de los periodos sensitivos, que es lo que hay que hacer en cada una de esas etapas que no expliqué. Este es el cuadro de los periodos sensitivos, que ya se verá más adelante en algún momento que haya la oportunidad. Son lapsos de tiempo que predisponen a una acción, en donde la voluntad no toma parte. Ustedes le dan una bolsa de tacos a su hijo, que tiene 3 años, sin ustedes darle ninguna información. ¿Y el niño qué hace con la bolsa de tacos? Lo pone uno al lado del otro o uno encima del otro. ¿Ah? ¿Por qué? Porque está en el periodo sensitivo del orden. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como padres? Desarrollarle el hábito. Tiene la disposición natural, nos toca a nosotros desarrollar el hábito. ¿Cómo vamos a empezar a desarrollar el hábito? Resulta que el niño tiene un temperamento un poco decimos que salió a su papá, ¿no? Se pone único y tira los tacos cuando se le cae. Entonces tenemos nosotros que decir, mira mi amor, qué linda la torre que hiciste, vamos a volver a hacerla. Y lo ayudamos a que vuelva a hacer la torre de tacos. Y así poco a poco le vamos desarrollando el hábito del orden, que él se exija hacer lo que se le cayó de nuevo. Esto es importante. Eso es la tabla de los periodos sensitivos, que no hay tiempo de analizarla. Esto tampoco hay tiempo de analizarlo, es simplemente lo que cada uno de nosotros tiene que hacer con sus hijos, que vayan de la dependencia, de cuando nosotros le damos comida, lo vestimos, lo bañamos, porque está en la cuna, hasta que llegue a la interdependencia, cuando ya entra parte como miembro de la sociedad a interrelacionarse y a ejercer su trabajo profesional. Es aprender a ser y aprender a ser, que son dos cosas diferentes. Eso a través de un proyecto educativo, y yo quería que se vayan hoy con una tarea, por eso es que estoy corriendo por este proyecto educativo, para lograr esto: desarrollar en nuestros hijos prudencia, justicia, fortaleza y templanza, que son las 4 virtudes cardinales, y luego virtudes correspondientes a cada uno de los periodos sensitivos. Hasta los 7 años hay que desarrollar obediencia, sinceridad y orden. De 8 a 12, fortaleza, paciencia, generosidad, justicia, perseverancia, responsabilidad y laboriosidad. De 13 a 15, amistad, sociabilidad, sobriedad, respeto, sencillez, patriotismo, pudor. De 16 a 18, comprensión, flexibilidad, prudencia, lealtad, humildad, optimismo, audacia. Y terminamos la casa de formación de nuestros hijos poniéndole el techo, desarrollándole la fe, la esperanza y la caridad. 3 virtudes que son las teologales para las personas que tengan fe y hayan bautizado a sus hijos. Son las 3 virtudes que recibe uno cuando se bautiza, pero que si uno no las desarrolla, las guarda muy guardaditas, como para que no se nos vayan a gastar, desde el bautizo hasta que tenemos ya que nos metan en el cajón. La gente se va con ellas guardaditas y no las desarrolla. Okay. El resultado de esto es alegría y madurez de la persona.